Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Ya, Marquito? ¿Sí? Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlos murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Gracias te damos, Padre bueno, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por la forma y la manera que tú nos presentas, Señor, tu evangelio, la salvación y el camino y las cosas que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Amén. Creo que aquí en esta enseñanza es muy claro el Señor respecto a que Él contrata a los obreros, a cada uno de nosotros, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito de estos? Servir, trabajar. Los contrata para servir en su viña, en la viña. Es un ejemplo de lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Entonces, trabajar para el reino de Dios, trabajar para el reino de Dios, para servirlo. Ahora, ya lo sabemos que no es para todos los hombres, es para la iglesia en general. Toda la iglesia tiene un trabajo, un servicio que hacer al reino de los cielos. El Señor nos ha llamado a servir. Ahorita vamos a ir comprendiendo. Y no es para todos los hombres. El mundo no puede servir al reino de Dios. El mundo sirve a su amo, al diablo. Solo aquellos que Dios escoge, porque eso dice que al final muchos son los llamados, pocos los escogidos. Solo aquellos que Dios escoge y llama. Escoge y llama. Y la elección, este es un principio, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de la elección y la entienden y todo, pero mal comprendida. Pero voy a decir, ¿por qué? Y la elección de Dios para sus hijos también es para servirle a su reino. Es para servir a su reino, ser siervos. Un siervo es un obrero, es alguien que trabaja para alguien. Entonces somos llamados también para eso. Ahorita lo vamos a comprender. Se tiene la idea de decir y creer que al decir que el Señor nos libertó, ¿de qué nos libertó el Señor? ¿Verdad? Es para ser libres
de la voluntad de dar, de hacer la voluntad aún de Dios. Y que nos liberta y que somos libres aún para servirle y que ya no tenemos que hacer nada y que solamente estamos siendo oidores y oidores y oidores, pero que no hay un servicio de la iglesia para el reino de los cielos. Sí se capta eso. Ese se tiene, ya nos libertó el Señor, ya somos libres de la ley, ya somos libres de esto, somos libres aparentemente, ¿verdad? Pero ¿para qué son libres? Entonces, esa idea, hermanos, tenemos que quitárnosla. Es para servir, ser libres no de la voluntad y del servicio de Dios, sino nos libertó para servirle a Él. El ejemplo de Israel los sacó de la esclavitud del demonio de Egipto, pero con un propósito, para que fueran ellos también siervos y sirvieran a Dios, ¿verdad? Ahora, es para ser libres, dice la palabra del Señor, si somos libres para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad ahora del diablo ni de la carne. Fuimos libres de la voluntad del diablo, hermanos, de la carne y del pecado. Eso lo tenemos muy claro. Para eso nos vino a libertar el Señor, para ahora poder hacer su voluntad. No éramos libres, éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos del mundo. No podíamos servir a Dios. Ahora Él nos liberta también del pecado, del mundo y de Satanás, pero para hacer su voluntad, para servirlo en su reino. Nos ha llamado a su reino, hermanos. Y en este reino es donde tenemos que servirle, porque antes solo servíamos al reino de Satanás y a nuestras propias vidas, reinos, trabajos y todo lo demás. Romanos 6:20. Hoy nos ha llamado para ser siervos de Dios. Y un siervo, un obrero, es para servir de acuerdo a los dones, talentos que Dios te da. Ahorita lo vamos a ir viendo rápidamente. Mire lo que dice el 6. Tienen que tener claro qué fue la libertad que Dios les dio, hermano. No inventen sus propios pensamientos, caminos. Yo soy libre para hacer lo que quiera y hago lo que quiero. Esto es lo que el diablo te dice. Si no eres libre para hacer la voluntad de Dios, todavía no eres libre. Sigues bajo la voluntad del diablo, dice. Desde el 18 dice, y libertados, 6:18, ¿ya lo tienen? Libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, que éramos siervos del pecado, hoy somos siervos de la justicia, hacer lo justo, lo bueno, lo recto. Hablo como humano por vuestra humana sabiduría, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y de 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como fruto, como obra, ahorita lo que acaba de decir el Chen. Entonces, ¿qué clase de obras son a las que ahora tenemos? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces dice aquí, antes solo servíamos al reino de Satanás, aunque la gente no lo entiende así, ni los mismos cristianos. Ay, como el pueblo, ¿esclavos de qué? Si somos libres, el Señor decía del pecado, de Satanás. En fin, ¿están conscientes de que ya son libres del pecado de Satanás? Que ya no lo tenemos por qué servir, pero sí tenemos que servir a Dios, porque hoy somos siervos de Dios. Ahora Dios nos ha llamado a servirle. Somos siervos de Dios. Mire, un ejemplo, le voy a poner estos dos ejemplos rápidamente. Un ejemplo es que nadie puede llegar a un gobierno, vamos a ir aquí al gobierno de México, de cualquier tipo de gobierno de una nación o alguna oficina, etcétera, o un negocio. Nadie puede llegar y decirles,
vengo a trabajar con ustedes en el gobierno, que me contraten. ¿Harían eso? Pues claro que no. Tienen que ser llamados, tienen que ser escogidos. No puedes llegar aquí a la presidencia y decirle, ¿sabe qué? Vengo aquí a trabajar con usted y quiero que me contrate y hágame esto y mire, quiero hacer esto. ¿Así se presentan? Qué tontería, ¿no? Lo digo, ¿sabe por qué? Porque hay muchos falsos también que se introducen en las iglesias sin ser salvos y sin tener el llamado del Señor, introduciéndose, es decir, creyendo que pueden entrar sin la voluntad de Dios, ¿me entiende? Que pueden, sin ser escogidos por Dios, ser parte del cuerpo. Es Dios el que nos escoge y nos elige, ¿verdad? Pero con un propósito, no el tuyo, sino con un propósito. ¿Verdad que nadie haría eso? Ni en una fábrica, ni en un negocio. Son los patrones los que escogen al personal. Ellos son los que escogen y los llaman para que sean parte. No es porque yo quiero ser. Pues sí, vete a ver si te hace caso el presidente o ahí en una fábrica. Yo quiero trabajar aquí. Sí, ¿cómo no? Pásale, ¿no es cierto? Ellos son los que escogen al personal. Es que muchos se ponen por ellos mismos y lo hemos visto, ¿verdad? El siguiente punto es que todo contrato, empleo, es para servir, para trabajar, para hacer esto, para hacer lo que se les manda. Se contrata a los hombres para servir y para trabajar en las empresas, en los negocios, en los gobiernos, y siempre de acuerdo a tu servicio, empleo, talento. ¿Me entiendes? Si vas a ir a un lugar a trabajar, voy a ser trabajador, hasta la palabra lo dice, ¿verdad? Siervo o obrero. ¿A qué vas? ¿Nada más a checar y te sales? Tienes que entrar y sabes que vas a trabajar ahí, ¿sí o no? Que te contratan para trabajar. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para servir, para trabajar. Están equivocados, hermano. Si creen que nomás están aplastabancas, ¿verdad? Y que eso es todo lo que tienen que hacer. Somos llamados a servir al Señor. Si nuestro hermano va a una fábrica, nuestro hermano Chen está trabajando y está sirviendo ahí, ¿no? Estás trabajando. Cualquier empleo es para trabajar, hermano. No te la van a dar. Aún un gerente va a trabajar. Todos son los servicios, los empleos van a ser para trabajar de acuerdo al talento. Dios nos llama y nos escoge para servirle y trabajar en su reino, ya no en tu propio reino. Y te da tiempo para que trabajes en tu reino. No te está diciendo que todos sean de tiempo completo, pero tienes que servir de acuerdo al don y al talento que Dios te da. Si no, tengan cuidado, hermano, porque al final Dios va a pedir cuentas de los talentos que nos dio y nos va a exigir qué hicimos con ellos, qué los pusimos a trabajar. Entonces, Mateo 21, 28, ahí mismo dice, ahí fíjese, Mateo 21, 28. Entonces piensan, ¡ay, la elección! ¿Para qué es la elección? ¿Para qué es? Pues la elección es para servir al Señor. Un punto, ahorita van a ver el otro punto. 21, 28, ¿qué dice? Parábola de los dos hijos, aquí está. Y está hablando de hijos, ¿eh? Aquí ya, aún como hijos, nos pone a trabajar, a servirlo en el reino, hermano. Es un privilegio servir a Dios. Ahora los que fuimos el domingo, ¿verdad? A compartir la palabra, es un gozo trabajar para el reino, hermano. No es una carga, Satanás es el que te pone cosas. Bueno, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, no nomás a supervisar y te vas a sentar allí y te voy a poner una hamaca para que ahí te des una buena quemada y estés viendo a ver, no, ve a trabajar. Respondiendo él dijo, no quiero, como muchos dicen, no quiero. Pero después arrepentido fue, el espíritu le redarguyó. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondió, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue, porque hay así unos hipócritas, ¿ve? Ay, sí voy, pero no fue. Y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron, es el primero. Y ya nos sigue hablando, ¿verdad? El primero. Claro,
Dios nos ha puesto para servirle, hermano, comprenda. No es para que Él te sirva. Estamos para servir en el reino de los cielos. Todos, una vez que los jóvenes acaben su estudio, van a entrar a un lugar a servir, a trabajar. No es a mandar, es a trabajar aún. ¿Me entiendes? Entonces, aquí lo está diciendo muy claro. Nos manda, nos escoge para servirlo. Y el ejemplo del siervo inútil, ¿se acuerdan? Repartió dones el Señor y se fue. Y yo les digo, esto no está en ayer, veíamos la otra vez, esto no es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no está esto. Esto es en el Nuevo. O sea, es la ley de Jesucristo. Reparte y todos tenemos mínimo un don y un talento. Y todos tenemos la obligación de servir, trabajar con lo que Dios nos dio, sea poco o sea mucho. Y de aquel siervo inútil, ¿se acuerdan que lo escondió y no trabajó? Simple y sencillamente no trabajó. No trabajó. ¿Ok? Ahora, así están muchos en las iglesias. Creen que la elección del Señor es para ser libres de servirlo, de trabajar en su reino aquí en la tierra. Esa es la idea que se tiene muchos, pero ya es, ¿sabe qué? Es maña lo que están haciendo, porque realmente saben que se tiene que servir, Entonces, por lo menos hoy vamos a entenderlo más, que la elección no es para ser libres de hacer lo que quieras y seguir holgazaneando, holgazoneando, ¿verdad? Como siempre quieren holgazonear. Estamos acostumbrados al menor trabajo, el menor esfuerzo. No puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Buscamos el menor esfuerzo y en el reino de los cielos igual. Hacer lo que menos podamos, ¿verdad? Pero cuando vayamos allá, el Señor nos va a premiar por lo que hayamos hecho en la tierra. Bueno, y ya ven lo que le pasó. El Señor los destituyó y lo mandó al infierno, Y esto no aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo no había un juicio así a los hombres, era otra cosa, pero ahora es un juicio. Esto es la ley de Jesucristo, la ley del Evangelio, hermano. En fin, ahora, aquí voy a decir esto es lo que habíamos dicho. La primera cosa que se nos dice en el Evangelio y se nos presenta el Evangelio es al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿es verdad? Lo primero, aunque podemos empezar por el Apocalipsis, Marquito también, pero lo primero que hacemos es presentar el Evangelio como Jesucristo, como nuestro Salvador, a través de su sacrificio en la cruz. ¿Estamos de acuerdo, verdad? El mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, es primeramente cómo presentamos a Cristo como el Salvador, como el que pagó por nuestros pecados, como el Hijo del Hombre que murió, sufrió. Pero el propósito también, ¿para qué lo hizo? Porque mucha gente dice, ¿pero por qué murió? ¿Por qué dejó que lo mataran? ¿Quién sabe qué? El propósito para qué lo hizo, siendo Dios mismo, ¿verdad? Y que murió por nuestros pecados en nuestro lugar y todo lo demás. Presentar el Evangelio así. Esta es la manera. Presentamos a Cristo como el Hijo de Dios, su sacrificio en la cruz. Y aquí es donde vienen las cosas. Y aquí es donde y que estamos muy claros nosotros en esto, que no es por obras. Que la salvación no es por obras, que es la obra de Jesucristo, la que hizo por nosotros en la cruz y es la que nos salva. Ah, ya ven, hermanos, cómo no es por obras. Claro que no, la obra es de Cristo. Pero una vez salvos, una vez entrando en el reino, una vez que ya estamos en el cuerpo y hemos sido salvos, ¿qué nos manda hacer el Señor? Ahora tenemos que conocerlo, ahí les va la otra parte, y es a lo que ni siquiera el mundo tiene una idea de esto. Tenemos que conocerlo como el Señor de señores y el Rey de reyes, como el que tiene todo poder, autoridad, el que manda, gobierna, quita, pone y hace y deshace, que está a la diestra del Padre, que ya no está en la cruz, ahora está a la diestra de Dios Padre. Y que está ordenando y mandando, haciendo todas las cosas como Rey de reyes. Estamos en su reino y Él es el Rey, es el que manda, el gobierna, hace, ¿verdad? Y lo debemos de conocer así. Todos están pensando que Dios
es indiferente a lo que haga el hombre. Ahorita van a ver los ejemplos. Que está a la diestra y que le debemos obediencia y servicio. Obras de servicio y de santidad. Dos clases de obras. Porque también pueden decir estar sirviendo y como decía Chen, ¿de qué sirve si las obras no son de santidad? Si sus obras todavía siguen siendo del diablo, del mundo, del pecado y de la inmundicia. Tienen que entender que Dios nos va a pedir cuentas, obras de santidad y obras de servicio. No antes de la salvación, comprenda, sino después de la salvación. Una vez que somos salvos, no nos pide la santidad, acabamos de ver. No nos pide que nos apartemos de toda la inmundicia y no nos pide que le sirvamos. Entonces, ¿qué obras? Pero una vez que somos salvos, si no has sido salvo, pues Dios ni te va a pedir cuentas de eso. Nomás te va a mandar al infierno y ya, ¿verdad? ¿A quién le debemos entonces obediencia y servicio? Quien tiene todo poder y autoridad, gobierno en sus manos. Ahora, ¿qué clases de obras nos está pidiendo Dios? Comprendan, hermano. Santidad, santidad y servicio. No solamente es el servicio, es la santidad. Porque también si nuestra vida no está en santidad, como Dios dice, hermano, todas las obras salen volando. No sirve de nada. No les van a creer la gente, como decía Chen. Si tú dices ser cristiano, pero tus obras siguen siendo inmundas, malas, ¿tú crees que te van a creer? Pero tus obras de santidad van a dar testimonio de que eres un verdadero hijo de Dios y de servicio, ¿verdad? Mire Efesios 1:17 rápidamente. Efesios 1:17. Tenemos que conocer al Señor. El Señor ya no está en la cruz, lo hizo por nosotros. Está a la diestra del Padre. Está gobernando. Y te está gobernando a ti y a mí y a toda su iglesia y al mundo y a las naciones. Desde el 1:17. Pablo estaba orando para que Dios nos diera entendimiento y conocimiento, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, que ya no solo está en la cruz, ya no lo conocemos solo como el Salvador, que ya está, sino como el Señor, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que tiene hoy para nosotros a través de su Espíritu y desde el reino, lo cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. A ver, ¿quién se pone contra Cristo? Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahí está la soberanía y la autoridad de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Tenemos que conocer a Cristo como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como el que nos reina y nos gobierna, como el que nos manda y que finalmente Él va a hacer los juicios de cada uno de nosotros, sea para condenación o sea para galardón. Comprendan, hermano, no lo podemos burlar a Cristo. No podemos burlar a Jesucristo. Él conoce todo y está al tanto de todo. Mire, aquí les voy a mostrar dos ejemplos, más ejemplos. Entonces, dos clases de obras, santidad y servicio. Santidad y servicio. Aunque no te parezcan a ti, esto es lo que Dios hace en nosotros. Ahora, dice, sobre toda autoridad y poder, ahora son nuestras obras que Dios hace en nosotros. Dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Obras de qué? Obras de santidad, obras de servicio, comprende. No antes, sino una vez que somos salvos y nos queremos, y desgraciadamente tantos, pues no sé si sean hermanos o no, ¿verdad? Pero dice, es que hermano, ya fuimos elegidos,
ya somos salvos, ya nuestras obras no sirven, no cuentan, no contaban antes, hoy cuentan de salvación, ya no, sino de servicio y de santidad. Ahora fíjese, ahorita les voy a decir 2 ejemplos. Vemos que entonces son cosas que los hombres aún desconocen al creer, ¿verdad? No tener idea dónde está Jesucristo, cuál es la función de Cristo ahorita. No saben que el Señor reina, gobierna todas las cosas. Creen que los hombres son libres y quienes deciden y no se sujetan a su autoridad, a su soberanía y que no tienen que servirlo ni vivir como Él pide, ¿sí? Ni hacer nada para el reino. Miremos algunos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fíjese, capte, ponga atención para que veamos. Y esto lo hizo en Israel y en el mundo. Mire, vamos a mirar estos ejemplos de cómo gobierna el Señor, no solo en el reino de los cielos, sino en el reino del mundo, de la tierra, las naciones, los reyes y los gobiernos. O sea, la gente cree que Dios no tiene que hacer nada aquí en la tierra, que solamente sí, el Señor está en el reino, allá gobierna y todo, pero aquí en la tierra nada hace. No, mire, vamos a ver el caso de Jonás, capítulo 1, versículo. Ya sabemos la historia de Jonás, pero vea una parte de cómo el Señor actuó, gobernó, hizo todo lo que con Jonás. A ver, vamos a buscar a Jonás. Jonás, ¿dónde estás? Aquí está. Jonás, ya sabemos la historia. El Señor lo manda a predicar a Nínive y se va y se esconde, ¿no? Se va y ¿qué dijo? No voy. Bueno, y luego ya ¿qué hace el Señor? En el 1:4 ya dice, pero como se va en un barco, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y sí, fíjese, ¿quién hizo levantar un gran viento en el mar? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿No interviene Dios en los asuntos? ¿No quiso hacer eso? Primeramente hizo un gran viento y aquellos se espantaron. Y luego el versículo 7, ya sabemos que aquel se fue a dormir campechanamente, como muchos están dormidos y hasta roncando. ¿Quién? No vamos, no hacemos, no queremos. Mira, el Señor dice, dormilones, salgan de su silla, pónganse a hacer lo que Dios les pide. Y dijeron cada uno, echemos suertes, vamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? ¡Qué casualidad! Viendo ahí 20 o 50 o quién sabe cuánta gente, echaron suertes. ¿Y sobre quién cayó la suerte? El Señor dijo, túmbale. No fue casualidad. ¿Quién decidió que fuera él? Y luego el versículo 14 dice, nomás le estoy mostrando algunas cosas, cómo Dios controla, tiene control en tu vida, tiene control en tu trabajo, en tu familia, en todo lo que tienes. Que no te das cuenta es otra cosa, que no lo crees, esa es otra cosa. Pero la verdad es esta, dice 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has. Fíjese, estos hombres reconocieron sin ser, has hecho como has querido. Levantó ya, fíjese, has hecho como has querido. Y luego el 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y ahí estuvo 3 días y 3 noches. Y el versículo 10, y mandó Jehová al pez. Primero le dijo, te lo comes, pero mucho cuidadito que te lo empujes todo. Nomás lo vas a tener ahí. No lo vais a masticar, ni te lo vais a comer. ¿Y qué hizo el pez? Obedeció. Y luego cuando dijo, ve y vomítalo, ¿a dónde? A Nínive. Fíjese, ¿no tiene control Dios? ¿No tiene control, por favor, hermano? ¿No tiene cuidado de lo que Él quiere hacer?
Ese ejemplo, el caso de Jonás, ¿verdad? Aquí está. Y luego, fíjese lo que les dijo en el capítulo 3, 4. Porque ya Jonás ya se fue muy obedientito. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el menor. ¿Sí? Fíjese, ¿qué fue el mensaje que le dio? No tiene autoridad él para destruir una nación completa. Si no tuviera la autoridad, si no tuviera el poder, él nomás dijo, voy a destruirlas, ve y diles, ve y avísales. Y ya se arrepintieron. Fíjese, ¿tiene o no injerencia? ¿Tiene dominio? ¿Tiene autoridad? Claro. Ahora, no los destruyó, ya sabemos. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Él dijo que el mensaje era que los iba a destruir. Él tiene poder, autoridad para hacer esto a los reyes, las naciones, hermano, en el reino de la tierra. No solo en el reino de los cielos, sino en el reino de la tierra. Como creen los hombres que el Señor no gobierna, no manda, no hace su voluntad en la tierra, en los reyes, y que todos estos sinvergüenzas hacen lo que quieren, y que ellos no, es Dios quien los controla, aunque no lo entienda. Es Dios el que te da a ti también todo lo que tenemos. Con más ganas debemos de servirle, ¿me entiendes? Con más ganas debemos de entender de dónde viene todo. En el caso, en estas obras, bueno, en este caso no los destruyó, a pesar de que Jonás sí quería, ¿verdad? Ya sabemos que Jonás decía, ¡uy, que se los eche! Pero no hizo caso del Señor. Otro caso fue con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo Dios avisó? Los voy a destruir. ¿Sí se dan cuenta de la autoridad, del poder, el dominio? ¿Quién puede hacer esto? No es que otra nación quiso hacerlo, no, fue Dios. Ahí se ve que tiene dominio, tiene injerencia, tiene autoridad, dominio sobre las naciones. ¿Se acuerdan? Sobre Sodoma y Gomorra en el 19:24. Veanle los versículos. Él tiene el poder y la autoridad sobre el mundo, sobre las naciones. Esto es Génesis 19:24. Es necesario ver los versículos, no nada más aunque ya lo sabemos, pero hay que volverlos a ver para que veamos que Dios sí tiene autoridad. Y el hombre cree que Dios está por allá, ocupado en sus negocios, no tiene por qué meterse en las cosas del mundo, en mi vida. Yo soy libre. No, hombre, ¿qué libre va a ser? 19:24. Primeramente, 18:17, mire lo que le dice, cómo Dios le dice a Abraham, 18, y Jehová dijo, 18:17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él las naciones de la tierra, y luego dice, entonces el 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según él. Fíjese lo que dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y el pecado de ellos se ha agravado. No tiene ¿cómo se dice? Atención el Señor a lo que está pasando. Todo esto que está pasando ahorita en el mundo, la maldad del hombre, el pecado que va en aumento. ¿Creen que ellos van a seguir haciendo lo que quieran? Solamente, ahí se ve la autoridad de Dios que tiene para decidir los asuntos, no es de los hombres. Y en el 19:24, ¿qué pasó? Ya cuando los destruye, dice, ¿tiene poder o no tiene poder? ¿Está metido el Señor en las cosas del mundo? Sí, no nomás en las del cielo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. ¿Quién hizo esto? Desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus moradores de aquella ciudad. Y el fruto de la tierra y todo lo demás, ¿sí? ¿Cómo puede alguien hacer esto si no tiene el poder y la autoridad? Solamente Dios lo tiene. Y aquí lo estamos viendo cómo lo ejerció, que sí tiene
está al tanto de todo, hermanos. Está al tanto de nuestra vida cuando hacemos y no hacemos, ¿verdad? El Señor tiene el poder, el gobierno, la autoridad sobre las naciones para destruir o para levantarlos también. Él tiene el poder para destruir como para levantarlos, hacerles grandes las naciones prósperas y bendecidas en el reino de la tierra cuando Él quiere. No es por decisiones, poder de los hombres ni de los reyes. Isaías 40, 22. La gente, ay, no es que ese rey, mira, ay, no, fue sabio, fue esto. No, no. Dios también tiene el poder para darles a las naciones, a los reyes, lo que Dios quiere. No fue por que ellos fueron muy sabios, muy valientes, no. Dice en el Isaías 40, 22, así 40, 22, ¿ya lo tienen? Dice, Él está sentado, ¿ya lo encontraron? Sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, y como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino les lleva como hojarascas y les sigue hablando, ¿verdad? Nos sigue hablando ahí de lo que hace el Señor en este caso. ¿Qué fue lo que hizo? Él hace todo esto, dice que las naciones son como dice dice versículo 15 he aquí las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimados. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada. O sea, tiene o no tiene, ¿está el Señor al tanto de todo lo que pasa? ¿Sí o no? Sí. Aquí lo estamos viendo en estos casos, ¿me entiende? Y cuando quiere levantar, levanta. Y ahí tenemos el ejemplo primeramente del Nabucodonosor y también luego de Ciro, rey de Persia. Escogió a Ciro y dice que le dio los tesoros. O sea, lo levantó, lo exaltó hasta arriba. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo levantó, no por el poder de él. O sea, él pone reyes y quita reyes. Él hace todo lo que él quiere, ¿me entienden? No es que deberíamos de estar, pero casi a sus plantas del Señor, completamente agradecidos, ¿verdad? Y a buscar la forma de agradarlo a Él. Porque si no le agradas a Él, Él te va a vomitar de su boca. Los hombres creen que Dios no puede, no tiene nada que hacer en los asuntos del hombre, las naciones, de los gobiernos, cuanto más con su iglesia. Si fíjate, esto hace en el mundo y en la tierra, ¿qué no tendrá cuidado en su iglesia? ¿No sabrá de todas esas falsas iglesias católicas, romanas, mormón y toda la bola de lo que está pasando? Y no él en un momento dado si quiere las destruye. ¿No va a destruir a Roma así? En su tiempo y en su momento. Entonces, creen que no está comprometido en los asuntos de los hombres en la tierra, aún de los reyes, de los gobiernos, tanto general, hermanos, como personal. No crean que en nosotros no tiene el Señor la autoridad, el poder, y que no nos está controlando, y que no está viendo todas nuestras acciones, cuanto más de la iglesia. Como el Jorjote decía, ¿no? Que todos pueden ser profetas. Digo, todos podían ser pastores. Y ahí estaba levantando a todos los que levantó, ¿verdad? Todos pueden ser, no. Dios te va a dar un título, te va a dar un nombramiento, un don, un talento, y te va a dar cuentas por eso. En fin, fíjese lo que dice Daniel 5:20 y ahí termino. ¿Qué pasó con el Nabucodonosor? ¿Qué pasó con el nieto de él? O ya cuando también lo castiga. Nada más vemos este versículo y ya.
que el Señor tiene poder en el gobierno, en los asuntos del reino, no solo de los cielos, sino también con los asuntos en la tierra, reinos, gobiernos, personas, iglesias, dominios, autoridades. Entonces tengamos mucho cuidado de rebelarnos contra el Señor. Dice en Daniel 5:20, porque esto también pasa cuando se da poder o autoridad, ya sea física, material o espiritual también, se levantan contra Dios, se ensoberbecen, se enorgullecen, y esto Dios lo permite para que vean cuál es su condición de su corazón. Cuidado, ensoberbecerse. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, Nabucodonosor, y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a de las bestias, y con los sanos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció, y eso porque el Señor le abrió el entendimiento, que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, no solo en la tierra, hermanos, en tu vida, en mi vida. Él tiene el poder, Él tiene el dominio. Si Él quiere te da, y Él si no quiere te quita. Él hace y deshace. Podemos de tener temor, no lo conocemos así, nomás lo conocemos. Ay, Dios es bueno, ay, Dios, sí, pero exige. Dios exige a su pueblo lo que tenemos que hacer, y nos va a pedir cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos, compréndalo. Y nadie se va a escapar, porque todos estamos bajo la mira del Señor. Tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place, Puso a todos los reyes, todos esos reyes poderosos, los ha puesto el Señor con una también parte para hacer juicios, para hacer lo que Él quiera hacer, lo hace. Pero aquí la idea es que sí tenemos que conocer a Dios como el Rey de Reyes y el Señor. No se burlen de Él. No tomen en poco el dominio, el gobierno y la autoridad de Jesucristo en sus vidas. No lo menosprecien, no crean que Dios está ajeno a lo que pensamos, decimos y hacemos. Él está al tanto, y tarde que temprano el Señor va a juzgar a cada uno de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que hicimos, a sus obras. Y por eso la iglesia, ay, no, las obras, no, ahora tenemos más responsabilidad aún que el mundo por las obras que Dios nos demanda de santidad y de servicio. Si no quieren servir, ¿para qué quieren las cosas que no sirven? ¿Dónde echa la basura? Al infierno. Padre, te damos gracias en esta hora, porque creemos que tú estás al tanto, Señor. Nada falta, Señor, a tus hijos, nada falta a los que te tememos, Señor. Estamos conscientes, Señor, de que nada pasa, nada sucede. Aún nuestros cabellos están contados, Señor. Te debemos a ti la santidad, el servicio, el amor, la gracia, Señor, el reconocimiento. Solamente a ti, Padre, que somos siervos, Señor, y siervas tuyas, Señor. Ayúdanos a servirte con amor, con gozo, con alegría, con todo deseo en nuestro corazón. Gracias por tu iglesia, que tienes este remanente pequeño aquí, que te ama, que te adora, que te sirve y que vive, Señor, de acuerdo a tus planes y propósitos, a tu ley espiritual, en Cristo Jesús. Amén.